Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebraremos la iglesia entera este próximo martes 8 de septiembre, esa gran fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Es la celebración para ti y para mí del cumpleaños de nuestra Madre del Cielo. Y por eso, Señor, en este jueves, en este ratico de oración, en esta tarde, sabiendo, Señor, que estás aquí en el sagrario, queremos agradecerte por tantos dones con los que has adornado a nuestra Madre Santa María. Tantas gracias, ella que es Virgen y Madre, que es Inmaculada. Y además de eso, ella es nuestra Madre. Este es el gran privilegio que tú y yo tenemos y por eso queremos prepararnos muy bien. Tenemos unos días por delante como haríamos para celebrar el cumpleaños de nuestra Madre en esta tierra, prepararle una sorpresa, darle algún regalo, ponernos de acuerdo con los demás hermanos para sorprenderla y para que ella se lleve una alegría. Pues tú y yo igual vamos a celebrar por todo lo alto y pensaba, y con la ayuda tuya, Señor, queremos darle un regalo a nuestra Madre del Cielo, un regalo, cada uno lo que el Señor le quiera inspirar, nos quiera aconsejar el Señor. Un regalo a la medida del amor que le tenemos cada uno de nosotros a nuestra Madre. Y es que es una gran fiesta. No es una fiesta de las solemnes de la iglesia, pero es verdad que para nosotros, y desde ya te pedimos, Señor, que ojalá en el futuro, en el tiempo litúrgico, sea celebrada por todo lo alto un día tan importante del año, y es cuando nuestra Madre, la Virgen, viene a este mundo. Todo el pueblo de Israel esperaba el nacimiento de esta niña. Desde los comienzos, los israelitas, leyendo ese libro del Génesis, los primeros libros de la Biblia, ya se decían que después del primer pecado de nuestros padres, Adán y Eva, después de haber comido del fruto del árbol, ese pecado, esa tentación de la serpiente no quedaría impune. Seríamos protegidos precisamente por una enemistad que el Señor iba a poner entre la serpiente y la mujer, dice el libro del Génesis. Entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y tú y yo sabemos que el linaje de María es precisamente el nacimiento de su unigénito, quien vendría a traernos esa salvación, a reabrirnos, a abrirnos esa amistad con Dios y abrirnos ese reino de los cielos. También los profetas del pueblo de Israel hablaban de ese gran momento que del linaje de David, del linaje
del rey David vendría un descendiente que libraría a su pueblo, lo libraría precisamente del pecado. Isaías, el profeta Isaías, este gran profeta, decía: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Y claro, el pueblo de Israel, años y años, esperando el nacimiento de esa doncella, de esa niña, de la cual vendría el Mesías, la Madre de Dios. Y pacientemente el pueblo de Israel tuvo que andar por distintos momentos de su historia hasta que todo se focalizaría en ese Nazaret, en esa tierra de Galilea, donde ahí de Joaquín y Santa Ana llegaría esta doncella, esta niña perfecta que había sido concebida sin pecado para librarnos de tantas durezas del corazón humano y que abriría para ti, para mí, esas experiencias de sabernos hijos de Dios, hijos de María. Señor, ya en este ratico de oración nos admiramos porque ese gran momento, el nacimiento de la Madre de Dios, en la historia de la humanidad, de ese momento el Imperio Romano, y en ese momento la humanidad no se entera, pasa totalmente inadvertido. Solamente lo sabrían San Joaquín y Santa Ana y algunas personas más. Fíjate que este hecho no es tampoco narrado con gran detalle en la Sagrada Escritura. Y eso nos mete en una lógica nueva a ti y a mí, en esa lógica de María, la lógica de ser portadora de una elección divina, pero que al mismo tiempo es compatible con la sencillez y la humildad de esa vida de entrega sin llamar la atención. Ser muy de María es ser muy humildes. Ser muy de María es meternos en la lógica de Jesús también, que nuestro Señor, cuando vino a este mundo, decía San Pablo, siendo de condición divina, no consideró como presa considerable al ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo. Dios hecho hombre, el Hijo de María, Dios se hizo esclavo, lavó los pies de los apóstoles, los cuidó y al mismo tiempo fue crucificado, fue llevado al madero como eso, con una entrega total. Y María también, ella desde el momento de la Anunciación, desde el momento cuando el ángel le presenta ese gran proyecto que Dios tiene para ella, también nos revela esa misma condición. He aquí la esclava del Señor, la esclava de Jesús, la esclava de los planes de Dios, para que pudiese recomponerse la obra de la redención. Señor, y nos admiramos de esa humildad de María, de esa lógica nueva. Fiarnos siempre y en todo de Dios, como lo hizo la Virgen. Ella respondió, hágase en mí según tu palabra. Confiar en Dios. Fíjate que a veces tú y yo tenemos esa gran tentación de pensar de que si estamos en un proyecto de Dios, un proyecto grande, un proyecto de santidad, que es lo que tú y yo queremos recordar y renovar continuamente en nuestra vida, y más en estas fiestas marianas, en la fiesta de nuestra Madre la Virgen, ser santos, ser hijos de María. Pensamos que eso tiene mucho que ver con algo extraordinario, como si algo en nuestra vida tuviese que llamar la atención, salir en los periódicos o que se comentara en nuestras familias, oye, mira, esa vida extraordinaria que tiene ella.
Y si tú y yo nos metemos en la lógica de María, nos damos cuenta que la grandeza de Dios obra en la sencillez de vidas corrientes. María cuidaría tantas veces de situaciones tan rutinarias, tan domésticas en ese hogar de Nazaret. Y ahí estaba siendo ella corredentora de la humanidad entera, aceptando ese plan de sencillez, de vida oculta en el hogar de Nazaret, en una pequeña aldea del Imperio Romano. Ahí estaría María, cuidando de la atención de casa, cuidando. Es verdad que ella es reina y hubiera podido haber vivido en un palacio y con súbditos a su cargo, pero no, la Madre de Dios viene a este mundo a cuidar de una casa muy sencilla de Nazaret. Pero eso no desdice de que ella pudiese también cuidar de la belleza de ese hogar y de la pulcritud con la que mantendría cada estancia de esa casa y los detalles para celebrar la Pascua, celebrar las fiestas de su tierra y de su pueblo, y también cómo irle enseñando a ese niño, a ese hijo suyo, los modales, como, oye, que si quieres entrar a cenar, cuando el niño era pequeño y jugaba con sus amigos, pues probablemente yo le diría, tienes que lavarte las manos. Como eso que tanto nos recuerdan a ti y a mí en estos días que estamos de un lado para otro y nos dicen, lávate las manos con jabón cuando entres, bueno, la Virgen, oye, tienes que comer con la boca cerrada, le diría al niño. Tienes que llegar temprano a esta casa. Tienes que ayudarme a cuidar de los animales, de los conejos, de las gallinas. Nuestro Señor tendría encargos en su casa y María intentaría tener esa cocina bien arreglada. Y haría probablemente tantas veces esos platos espléndidos que le encantarían a José. No abundantes y llamativos, pero sí hechos con gran cariño. Tú y yo estamos fijándonos en la vida de María porque queremos darle un regalo a ella. ¿Y por qué tú y yo no nos metemos en esa lógica del pasar ocultos? De el querer. Es lo que te pedimos, Señor, en este ratico de oración. Señor, queremos tener, sí, una carrera profesional, queremos tener unas metas, un horizonte donde poder desplegar todos nuestros dones, los que nos has regalado. Pero, Señor, en el fondo queremos pasar ocultos. No queremos que se nos diga que somos ejemplo por el hecho de ser ejemplo de algo, de alguien, no. Queremos pasar con María haciendo el bien sin ser llamativos, sin esperar tú y yo, sin entristecernos cuando de aquellas personas cercanas que les servimos y quisiéramos recibir, por ejemplo, unas palabras de gratitud. Oye, qué bien lo haces. Oye, en esta cuarentena, mira cómo te has entregado en esto y te lo agradezco. Quisiéramos recibir de nuestros hermanos, de nuestros padres, incluso de tu novio, pues algo que te pertenece y es esa entrega que tienes. Pero no, tú y yo preferimos hacerlo de cara a Dios, sin llamar la atención. Pero para eso se necesita humildad. Esa virtud tan hermosa que María nos enseña. ¿Quién se iba a imaginar una niña de Nazaret que iba a cambiar la suerte del mundo? La humildad, pieza fundamental para el plan de Dios. He aquí la esclava del Señor. Confiar en esa voluntad de Dios. Saber que esa humildad nada tiene que ver con apocamientos. Pensar que tú y yo estamos en un plan de Dios y por tanto somos como indignos de una mirada, indignos de un plan por nuestras faltas, porque somos de barro. Eso no es humildad. Dios quiso servirse de instrumentos que a los ojos de los hombres pueden parecer toscos, un poco desproporcionados, sí, pero Dios quiso servirse de ti y de mí para tantos planes que Él tiene.
Y esa es la verdadera humildad. Señor, saber que todo depende de ti, que recibimos gracia continuamente a través de muchas formas, de muchos medios. Pero queremos ser ese barro, Señor, ser ese barro para que tú puedas ir construyendo, ser humildes. Humus, humilde, viene de eso, de tierra. Ser tierra en las manos de Dios. María era importante para la vida de la iglesia. María le enseñaría al niño a ser hombre. María sería aquella quien le daría la fuerza para que él llegase a la cruz. Le llenaría su corazón de fidelidad en los momentos más duros de ese camino al Calvario. Y también después, cuando él se fue a los cielos, la ascensión, pues toda la iglesia primitiva estaba en torno a María. María también es ese centro de la iglesia, la unidad de la iglesia. Pero queremos ser humildes, queremos ser muy de María, muy de María. Queremos, tú y yo en este ratico de oración, entregarle a nuestro Señor y a Nuestra Señora nuestra gloria, nuestro honor, nuestro apellido, nuestra carrera, lo que las demás personas digan de nosotros. Qué buena es ella. Porque claro, cuando a veces no ven nuestra bondad y nos entristecemos, nos damos cuenta que en el fondo tenemos en ese corazón esos deseos de figurar. Y esos nos alejan de María, y eso nos aleja de la alegría de sabernos mirados por Dios. Qué bueno y qué importante es que tú y yo le renovemos ese deseo de ser muy de María. San José María en camino nos dejaba ese consejo tan práctico. Decía, no quieras ser como aquella veleta dorada del gran edificio, que por mucho que brille y por alta que esté, no importa para la solidez de la obra. Al contrario, dice San José María, ojalá seas como un viejo sillar oculto en los cimientos bajo la tierra, donde nadie te vea. Por ti no se derrumbará la casa. Pensaba en las madres. Esto es lo que nos enseñan las madres tantas veces, como ellas con su flexibilidad de trabajo. Me acordaba de una de ellas, como estaba muy contenta porque la misma Virgen le había hecho un gran favor. Ya sus hijos, sus 4 hijos, ya están de más de 7 años y quería retomar su carrera profesional. Y en esos días me contaba muy feliz de que en medio de la cuarentena era bastante difícil que su hoja de vida comenzara a rodar. Y ella dijo, mira, esto es un trabajo muy especial porque tengo todo en contra. La cuarentena, 7 años donde no he trabajado, no he escrito artículos recientemente porque he estado dedicada a mis hijos, todo en contra y esto es un trabajo para la señora, dijo ella, me acuerdo que decía, para la señora. Y le voy a prometer que si me da ese trabajo le voy a poner una imagen muy bonita en la finca que ellos tienen, una imagen preciosa. Y dijo, bueno, igual aunque no me la cumpla, yo la voy a poner a ella y que ella haga lo que quiera. Después, ya la siguiente vez que fui a visitar a esa familia, me contaba ya feliz que había conseguido un trabajo. Había conseguido un trabajo en la carrera de ella y que podía compatibilizar con el resto de encargos de su casa. Porque María se luce como una buena madre, quiere que tú y yo estemos contentos en lo que hacemos. Ella se ilusiona con lo nuestro. Qué bueno que tú y yo nos acordemos de la oración acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oye decir. Esa oración que nos dice y nos insiste desde la Edad Media que nadie que va a María queda defraudado. Nadie. Porque ella toma esas cosas como suyas, porque son de su hija. Por eso qué bueno que ojalá tú y yo, mira, un detalle, podemos renovar ese deseo de decirle acordaos a ella en estos días de preparación a su fiesta. Decirle, me acuerdo, madre mía, acordaos, que te pido por muchas intenciones, por mi familia de sangre, por mis amigas, por este trabajo, por lo otro,
con la confianza de que tú no me abandonarás, de que tú me escuchas. Fíjate que San Alfonso María de Ligorio, en este libro suyo, en las Glorias de María, nos escribía: jamás hubo persona tan afligida de sus penas propias como la Virgen de las ajenas. Y es bonito pensar que por más que haya algo que te pueda preocupar, que te robe la paz, algún plan, algún cambio, qué buen motivo para que acudas a María con confianza. María está de tu lado. Por decirlo de algún modo, en esos días que estuvimos viendo, hubo uno en mi casa que cumplía años y es fanático del fútbol y vimos bastantes goles de su equipo favorito. Decíamos, pues María, pensaba yo, María tiene tu camiseta, María está contigo. Ella cuida de todo lo tuyo. Qué bueno que tú y yo también en estos días renovemos ese deseo de decirle esto con el corazón cuando rezamos el Santo Rosario en familia, cuando vamos desgranando Ave Marías, cuando vamos contemplando los misterios de su vida como una película y nos metemos ahí y le decimos: María, estoy contigo en todos los momentos de su vida. Cuando tú y yo miramos esas imágenes tan bonitas que tenemos en casa y nos acordamos de ella. Cuando le decimos piropos. Qué bueno es decirle piropos a la Virgen. Cuando se nos inventan locuras de amor por ella. Me acordaba de Julio Nieto. ¿Sabes quién es Julio Nieto? Julio Nieto era un universitario, fue un universitario que en 1980 viajó a Roma para un congreso de encuentro de universitarios de distintos países para estar allá en la Semana Santa. Entonces, gente de distintos países, universitarios de distintos continentes se reunían con el entonces Papa San Juan Pablo II en el Cortile, ahí en el Vaticano, para, uno, estar en los oficios con él y dos, tener tertulias de amistad que el Papa tan querido y tan amigo de los universitarios tenía con ellos. Y entonces ellos le tenían bastantes números, para que el Papa también descansara, con números de magia, con números de música, con serenatas. Y el Papa ahí en el Cortile, ahí en el Vaticano, pues se alegraba con ellos en esos congresos del UNIF, se llaman. Entonces Julio Nieto, en uno de esos congresos, tuvo el encargo de estar muy cerca del Papa San Juan Pablo II para el micrófono, para que él pudiera decir algunas palabras al final de esos encuentros, el del domingo de resurrección. Y entonces, en ese día, en ese año, en esa Semana Santa de 1980, cuando él estaba ahí con el micrófono y estaba por decir algunas palabras, cuando ya habían terminado, ya se estaban terminando de recoger los micrófonos. Entonces, Julio aprovechó para decirle al Papa San Juan Pablo II que él había venido desde América y que la plaza de San Pedro le había parecido espectacular, lindísima. Obviamente una obra maravillosa del Renacimiento italiano. Y entonces le dice con gran sinceridad al Santo Padre que aunque era muy bella, la plaza de San Pedro estaba incompleta. Entonces el Papa, con esa cara de sorpresa, le pregunta: ¿por qué te parece que está incompleta? Y él dijo: porque le hace falta una imagen de la Virgen. Así, con ese cariño filial, se atrevió a decirle al Santo Padre que esa obra, y fíjate, tantos cristianos durante siglos y siglos habían pasado por esa plaza y no habían reparado en que estaban tantos santos, San Pablo, San Pedro, pero no estaba la Virgen. Y entonces el Papa, conmovido, le dijo: muy bien, habrá que completarla entonces. Entonces se ofrece
pues a pensar en algo. Entonces es cuando don Álvaro del Portillo se entera de esa conversación de este joven universitario con el Papa, y don Álvaro le encomienda al arquitecto Javier Cotelo, que vivía en ese tiempo en España, aún sigue viviendo en España, y entonces sigue viviendo en Italia, él es español. Le dice, hay que buscar alguna solución para poner la imagen de la Virgen en algún lugar de esa plaza, para completar esa plaza, ese cariño filial. Y entonces, tras bocetos y dibujos, finalmente le pasan al Santo Padre varias propuestas. Y la propuesta era sustituir una de las ventanas del chaflán de ese edificio que da al Cortile de San Dámaso y la plaza en la esquina, una ventana, cambiarla por una ventana donde estuviese un mosaico dedicado a la Santa María, Madre de la Iglesia, y ojalá poner debajo ese escudo del Papa y esas palabras de todo su pontificado: totus tuus, todo tuyo, María. Le pasaron esta propuesta a don Estanislao, al encargado, al secretario del Santo Padre, también polaco, y se la hizo llegar y comenzaron a estudiarla. Pasaron varios meses. Cuando llegó mayo de 1981, y ya te acuerdas qué pasó en ese año después, en esa plaza de San Pedro, el Santo Padre recibiría un atentado, y que milagrosamente y él mismo se lo agradece a la Virgen de Fátima el 13 de mayo, ella desvió esas balas. Y entonces cuentan que el Santo Padre, por ese agradecimiento a María, a su madre, a la Madre de la Iglesia, quiso agilizar ese detalle de hijo que querían entre todos poner en esa plaza de San Pedro. Y entonces comenzó la construcción de ese mosaico precioso que actualmente tú puedes ir a ver cuando estés en la plaza de San Pedro y miras hacia el costado derecho por donde sale el Papa, por esa ventana. Ahí está ese mosaico. Fue colocado un 7 de diciembre de 1981, víspera de la fiesta de la Inmaculada. Y el Papa, rezando el Ángelus, aquel día le decía a todos los fieles que estaban en la plaza de San Pedro y mirando a esa imagen bella de la Virgen, de la María Madre, decía el Papa San Juan Pablo II: ojalá que todos los que vengan aquí a esta plaza, a la plaza de San Pedro, eleven hacia ella sus miradas y vengan a dirigirle con sentido de filiación, y una filiación llena de confianza, el propio saludo, su propia vida, su propia oración. Es una invitación del Papa San Juan Pablo II para que tú y yo hablemos y tratemos a nuestra Madre del Cielo. Terminamos este ratico de oración recordando eso que tú y yo nos proponíamos al comienzo de este rato de meditación: hacerle un regalo a María para esta fiesta del 8 de septiembre. Madre nuestra, sabemos que nos escuchas. Queremos prepararnos bien en estos días. Queremos que te sientas muy honrada por esos hijos que tenemos. Pero también queremos, Madre nuestra, que nos ayudes a contemplar tu vida y a imitar esas virtudes todas, comenzando por esa humildad. Y también queremos tratarte más. Madre nuestra, queremos mirarte, queremos decirte piropos, queremos confiarte nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.